En el Congreso, de lunes a viernes. ¿Cómo le va? Buenas noches, esto es DTV El Resumen, estamos empezando esta edición hasta las 21, estamos enseguida con mis compañeros, con Jazmín Bulorini y con el señor, recordamos, Fernando. Fer, ¿cómo te va? Vamos a comenzar enseguida, estamos con Jazmín, pero Muy antes bien. contigo. Sí. Lo fundamental de lo que fue la sesión de ayer, terminó hace exactamente más o menos poco menos de 24 horas, el cálculo del nuevo haber jubilatorio, sin novedades me parece en lo que tiene que ver con el resultado. Más allá de que en algún momento la oposición, Fernando, planteaba la posibilidad de tratar de evitar el quórum del oficialismo. Sí, claro. Sorpresas, complicaciones, ¿qué viste? No, yo lo que vi que primero hubo en un momento la posibilidad que se le complique el quórum al oficialismo. Fue cuando en un momento determinado el lavanismo planteó que no iba a acompañar el proyecto que estaba impulsando el Poder Ejecutivo Nacional. Esto generó algún optimismo en la oposición de unir fuerzas y dejar en minoría al oficialismo. Me parece que eso duró muy poco tiempo y posteriormente ya el oficialismo empezó a trabajar en lograr consensos políticos porque no tiene el número propio, no tiene quórum propio, no tiene el número como para aprobar un proyecto de ley y entonces, por lo tanto, necesitó los acuerdos políticos, alcanzó los acuerdos políticos y me parece que las ecuaciones que va haciendo el oficialismo en la Cámara de Diputados, y cuando hablo principalmente del oficialismo, hablo de los dos operadores centrales, que son Máximo Kirchner como presidente del bloque y Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, le están dando buenos resultados al oficialismo pensando no solo en el resultado de la sesión sobre movilidad jubilatoria, sino pensando en futuras sesiones a tratar ya dentro de pocas semanas, ya en el año 2021. Era una jornada, gracias Fer, era una jornada particularmente importante por lo que acontecía acá, por lo que estaba pasando en la Cámara Alta. Ella es Jazmín Bulorini. Jazmín, tu mirada sobre lo que pasó, resultado previsible, me parece que lo tranquiliza al gobierno también, este proyecto lo necesitaba en función de lo que viene en materia de recursos para el 2021, ¿no? ¿El proyecto de aborto? Sí. No, el de aborto ¿O el de sí. jubilaciones? No, me refiero al de Los dos me jubilaciones. parece que eran como clave, ¿no? Exactamente. Era en como... términos económicos, el de acá Sí. me parece, ¿no? El tema, sí, en términos económicos y además era un tema muy sensible. Siempre el tema jubilados me parece que genera sensibilidad y era un respaldo necesario. Respecto al quórum, recién que hablaban, ¿viste? ¿Te acordás que hubo medio una dilación en el tema del arranque? Porque, claro, el Congreso estaba vallado, había manifestaciones y como ahora es presencial la sesión, había legisladores que les estaba costando llegar al Congreso. Sí. A mí, ahí, ¿sabes qué me pasaba? No sé si ustedes lo veían, yo lo estaba viendo por televisión. Había algo que no terminaba de entender porque yo lo veía a Massa muy tranquilo. Pero, digo, claro, porque pero faltaba un montón de gente, sí. ¿viste? Incluso después llega en su momento Cecilia Moró que pide una postergación de media hora. Pero siempre tenía que ver, me parece, con el tránsito más que con la duda, ¿no? Sabían que estaban, claro, sabían que estaban los votos, me parece que los votos, perdón, las presencias para el quórum, pero lo que pasaba era que se estaban demorando, ¿no? Sí. Pero bueno, ocurrió esto de que se hizo esta extensión media horita y se llegó y arrancó y ya fluyó la sesión con algunos cruces, momentos más picantes, algunos bloopers como el de Iglesias, pero salió. Sí, efectivamente. Uno que estaba atento a la sesión, digo, salvo el final, hubo, por supuesto, críticas muy duras, esperables, de Jorge Enríquez, claro, de la izquierda, pero salvo el momento final de los cruces de los dos presidentes de bloque, fue una jornada donde uno ha vivido y días más intensos, ¿no? Claro. Medianamente comprensible la jornada. Tenemos imágenes de lo que pasaba después, recordamos. Perfecto, bueno, de lo que pasaba efectivamente, de lo que sucedía cuando terminó la sesión y el presidente de la Cámara firmaba el proyecto convalidándolo como lo que significa a partir de ahora el nuevo cálculo del haber jubilatorio, claro, para el año 2021. Ahí lo tenés. al Ejecutivo. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Comunicándole al Ejecutivo la sanción de la Cámara de Diputados, que en definitiva
como Cámara Revisora, convierte en ley el proyecto. Efectivamente. Bueno, y repito, estamos con Fernando Fraquelli, con Jazmín Bulorini, y vamos a saludar al radical Albor Cantar, hombre del radicalismo de Santa Fe. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buenas noches, ¿qué dice? Bueno, ¿qué tal, Carlos, Fernando? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, Albor, la primera pregunta. Cuando uno veía y escuchaba los argumentos de un sector y otro, a veces yo me planteaba que si la cuestión fuese a la inversa, a lo mejor se pudiesen incluso trastocar los discursos. Digo, lo que decía ahora Juntos por el Cambio, a lo mejor lo decía hace 2 años el Frente de Todos, y a la inversa. Como que el ejercicio del poder te hace más cauto y trabajar o militar en la oposición te permite ser más demandante. ¿Puede ser que haya algo de eso en las posiciones o no, Albor? En términos generales creo que sí, que puede haber indudablemente algo de eso. Recordemos, la Cámara tiene un famoso dicho que era el teorema de Baglini. El teorema de Baglini. Sí. ¿No? Sí. Indudablemente algún grado de certeza tiene. Lo que en este punto específico existe una diferencia de criterio es sobre qué pautas modular la movilidad previsional. Y lo que indudablemente ha faltado a toda la dirigencia política es llevar adelante lo que en teoría nos habíamos propuesto a fines del año pasado, que era a través de ese trabajo en la bicameral, hacer un trabajo mucho más serio, más riguroso, y de pensar en un régimen que tenga sustentabilidad en el tiempo, que sea garantía, por otra parte, obviamente, de los saberes de los jubilados y pensionados, en un régimen que sabemos que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo viene estando en crisis, producto de que los ingresos al ANSES son cada vez menores en relación a los egresos, ¿no? Entonces, y esto no es lo que no se dio, se volvió una fórmula prácticamente idéntica a la que teníamos antes del 2017, y en la mirada respecto de cómo garantizar la movilidad y los saberes de jubilados y pensionados, donde hay diferencias, particularmente en la mirada técnica, ¿no? Es decir, el oficialismo confía, lo que nosotros entendemos que es un acto de fe exclusivamente, en que la Argentina va a empezar a crecer y los ingresos, por lo tanto la recaudación del ANSES va a crecer, y se van a reducir los empleos en negro y se van a aumentar los empleos en blanco, y la recaudación va a crecer, y por ende, como la recaudación es uno de los ejes centrales en este punto de los salarios, de la evolución de los salarios en este nuevo régimen de actualización, vamos a tener todos una primavera. Y por otro lado, quienes entendemos que la mejor forma de garantizar que no haya pérdida aún mayores de las que ya han tenido en los haberes jubilados y pensionados, lo que hay que tener presente es la inflación, pero no solamente porque la inflación es la variable que toman la gran mayoría de todos los países del mundo, sino porque la inflación, particularmente en una Argentina que con ciclos de recesión muy reiterados, y llevamos 6 décadas o algo más sin poder derrotar este flagelo de la inflación, es el gran temor de que particularmente en lo inmediato, el año próximo, tengamos una pérdida aún superior a la que tuvimos este año. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bulorini la saluda. Perdón, Jazmín, no te saludé, perdón. ¿Todo bien? No, le quería consultar justo respecto al tema de la inflación. Si hubiese habido esta cláusula que se pedía de la inflación, el resto de la fórmula, ¿ustedes hubiesen acompañado? Porque el hecho de no dar quórum significó, bueno, un rechazo muy fuerte, ¿no? En un momento se había dudado. No sé también cómo llegaron a esa decisión de no dar quórum, de esperar a que lo consiga el oficialismo. Bueno, te respondo a las dos cuestiones porque están muy ligadas. Indudablemente, si se hubiese abierto la posibilidad de incorporar inflación como
no en forma absoluta, pero sí como una de las variables, la discusión hubiese sido otra, a tal punto que al tratar el artículo primero, hubo una propuesta que la hizo el diputado del Caño, pero que aprobábamos los otros bloques que votamos en forma negativa la ley en general, de que hubiera una cláusula de garantía. O sea, ni siquiera que la inflación estuviera presente siempre, sino que simplemente en aquellos trimestres donde la inflación superaba la pauta prevista en la nueva modalidad, se cubría con la inflación, incluso el proyecto... Sargini también planteaba algo parecido, me parece. Sargini planteaba. Lo planteó Sargini, es un proyecto del diputado santafesino Contigiani. Contigiani, efectivamente. Que también lo planteaba incluso aún más limitado, porque decía, al menos a la mínima, al menos hasta ciertos ingresos. Y como nada de esto se dio, y ahí voy a la segunda pregunta de Jazmín, como nada de esto se dio y estaba todo a libro cerrado, y veíamos que no iba a haber posibilidad de modificar la media sanción que venía del Senado, fue la decisión del interbloque de aguardar a que el oficialismo consiguiera el quórum antes de entrar al sitio. Claro. Señor. Albor, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. Albor, ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Albor, ¿cómo vieron la posibilidad de, desde los diferentes bloques de la oposición, de acordar algún proyecto en común como para tener una alternativa? Más allá de que Juntos por el Cambio tenía su proyecto, pero que no fue en definitiva acompañado también por otros bloques de la oposición. Abroquelar a la oposición contra el proyecto del oficialismo. Creo que el intento mayor estuvo en la posibilidad de modificar el artículo primero. Incluso en la votación hubo una pequeña diferencia, creo que fueron de 2 o 3 votos menos que tuvo el oficialismo y 2 o 3 votos más que tuvimos de la oposición. Creo que por ahí pasó la posibilidad de lograr algo más consensuado entre los diferentes sectores opositores. De todas formas, está claro que con uno de los bloques, me cuesta llamarlos opositores, pero con uno de los bloques en particular, el oficialismo obtuvo la posibilidad de llegar al quórum primero y de obtener los 130 votos, sabiendo que la mayoría absoluta es 129, o sea que ya con ese acuerdo que tenían con el bloque del diputado Ramón, más los 4 legisladores cordobeses que responden al gobernador de Córdoba, el oficialismo tenía garantizado sacar la ley que quisiera y de hecho así fue. Diputado, a ver, recurro a su mayor sinceridad posible con un tema sensible, depende de quién esté gobernando, que es el tema Fondo Monetario Internacional. Porque hoy nos decía Graciela Ocaña, y yo creo que puede haber algo de eso, que el Fondo Monetario ha pedido cambios en la jubilación. Yo hablaba más temprano hoy con Casareto. Casareto dice, de ninguna manera, justamente, y por eso hoy dice, la reforma del 2017 la hace Macri porque se lo pide el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que ahora también el fondo te pide que reduzcas parte de lo que es el déficit fiscal y que a lo mejor parte del camino es tratar de tener las variantes que tienen que ver con el gasto en jubilación más o menos controlada. Le pregunto, la pregunta es esta, digo, ¿hay reclamos del fondo o hubo con Macri, hay ahora, hubo en alguna oportunidad sí, otra no? ¿Qué es lo que se puede señalar más cerca de la verdad? A ver. Al menos lo que yo creo que se acerca a la verdad, digamos, sí, no es más que una opinión personal, por supuesto, ¿no? El fondo actúa como cualquier banco ante un deudor. Si yo tengo una deuda en el banco, el banco para otorgarme un crédito me va a decir a mí cómo lo voy a pagar, con qué garantías personales, hipotecarias o mobiliarias voy a responder. Y lo que el fondo hace con la Argentina o con cualquier otro país deudor es decirle, ustedes no deben, se comprometieron a pagar tanto, ¿cómo van a hacer para pagar? Exactamente. Entonces, gasten menos en jubilaciones. Un plan de gobierno para que le demuestre de que van a poder cumplir con el acuerdo que se está firmando. O sea, exigencias son estas. Y diría que uno puede valorarlas de si son
excesivas o si no lo son, pero que es bastante lógico. Lo que yo sostengo, que en este caso en particular, lo dije incluso al momento de mi exposición el día de ayer, más allá de si esto obedece a una exigencia del fondo o no exigencia del fondo, lo que tenemos que hacer es por lo menos sincerar qué es lo que estamos haciendo. Porque en diciembre del año pasado, cuando se suspendió la movilidad jubilatoria, el discurso del Ejecutivo era que se suspendía un régimen, un sistema de movilidad que perjudicaba a los jubilados y pensionados, y por eso se suspendía, que el presidente por decreto lo iba a ir actualizando, iba a estar por encima de ese régimen. Y vimos al finalizar el año lo que ya se decía hace un año atrás, porque si yo quiero mejorar el régimen anterior, bueno, lo mejoro, no lo suspendo y dispongo discrecionalmente los aumentos. De hecho, entre un 8 y un 18% o algo así, no recuerdo bien los números, entre la mínima y la máxima jubilación, perdieron este año en relación a la movilidad del año anterior. Y lo que va a ocurrir el año próximo es algo muy similar, si no peor, porque todas las estimaciones inflacionarias para el 2021, incluso las oficiales, están por encima de lo que el propio gobierno, con lógico optimismo, plantea que va a crecer la recaudación. Entonces, si no sinceramos la discusión, si nosotros decimos que acá este es un planteo solidario y en realidad lo que estamos haciendo es cada vez achatar más la pirámide entre el que menos cobra y el que más cobra, porque el de menos ingresos tuvo un aumento del 35 respecto al 42 que hubiese correspondido, pero el de mayor ingreso tuvo un aumento del 24 contra el 42. Sí. Entonces, falta esta sinceridad. Yo creo que el diputado Negri, al momento del cierre del bloque, que decía al menos un poquito de autocrítica y analizar la cuestión a fondo, porque, digamos, todos, cada uno en la parte que le ha correspondido temporalmente en el gobierno, somos culpables de que el régimen previsional argentino esté en la situación de crisis que hoy está, y que estemos cada bienio viendo cómo hacemos para modificar un régimen que se hace insostenible por un lado, pero que cada modificación siempre termina siendo perjudicial para los beneficiarios. Exactamente. Diputado Albor Cantar, muchísimas gracias. Buenas noches y la verdad, el mejor año. Igualmente para ustedes, y yo creo que como todos, deseando que este 2020 termine lo antes posible, ¿no? Esperemos que el 2021 empecemos a levantar un poquito. Muchísimas gracias y buenas noches. Felices fiestas. Igualmente. Bueno, un tema, Bulorini, Frachelli, que la verdad, hoy lo hablábamos más temprano. Cuando vos hablás con expertos que conocen el tema jubilatorio, ninguno es optimista, ¿no? Todos te dicen que cada vez la gente pasa o vive más años como jubilados, cada vez hay más trabajo en negro. Y todos me parece no hay que ninguna apuntan, caja que aguante. Claro, ¿no? me parece que todos apuntan a una reforma que falta integral. Y que lo que parece cuando uno habla con la oposición y con el oficialismo es que nunca se ponen de acuerdo para esa reforma. Sin embargo, ambos dicen que sí, que hace falta una reforma. Porque me parece que la reforma o las reformas que hay que hacer, me parece que tienen algún costo político. Entonces, los oficialismos... Blanquear, decís vos, transparentar, si no hay plata, muchacho, eso, ¿no? No sé, será una reforma de blanqueo de los trabajadores, será una reforma laboral, será una reforma previsional profunda. Bueno, perdóname, algunos dicen que tiene que haber, el costo de a lo mejor es una gran reforma laboral para que tomar gente, te dicen los empresarios, sea más sencillo, te pongo en blanco y haces aportes y no estás en negro. Bueno, eso es lo que planteaba reiteradamente Zarghini del bloque labanista, que hablaba de este 50% que está, digamos, que paga tributos y que está dentro del sistema. Ahora, lo que decían es, va a venir una reforma tributaria y vamos a cargar sobre ese mismo 50% que ya está
asfixiado. A mí Era lo que gente ellos con planteaban. muy buen criterio y buena información me dice, mira, los grandes perdedores van a ser los que hoy cobran una jubilación que está en el medio. Y algo recién decía Cantar. Claro. El que cobra 20 más o menos a las trompadas le van a mantener la inflación. Claro. Pero el que hoy cobra 70 o 80, bueno, ya perdió este año y va a seguir perdiendo el achatamiento de la Claro. pirámide. Gente muy bien intencionada te dice que no viene otro camino, ¿no? No sé. Sí, yo creo que lo que permite la movilidad, no los decretos, sino la movilidad, Claro. es que todas las escalas estén aumentando. O sea que si la jubilación más baja aumenta un 5%, las que le siguen van a seguir aumentando también un 5%. Sí, pero bueno, pero sí, la verdad yo no le veo una solución de fondo, ¿no? No, me parece que eso es lo que falta Claro. y también, como decía él, no se ve todavía el momento en que se dé este acuerdo Claro. de ¿Cuándo va a grandes ser? partes para Es lograrlo. que te digo, la única cuestión a favor, la verdad creo que algún diputado la decía, es que esta jubilación, ¿cómo no te vas a quejar si cobras 19.000 pesos? Ahora, no hay modelo, salvo Europa Occidental, no hay modelo en el mundo, porque en América Claro. Latina no hay prácticamente, las jubilaciones son para muy poca cantidad de gente, Sí. en Estados Unidos es para muy poca cantidad de gente, no aguantan Sí. los sistemas tampoco. No, y sobre todo que calculan que la canasta de un jubilado, por los remedios, por los gastos, por todo, ronda los 50.000 pesos. Claro. Entonces Claro. los que cobran La mitad. 20.000 Exactamente. es Ya está muy en difícil déficit. de llegar. Vamos con testimonios de lo que pasaba anoche, después de que la sesión había terminado, alrededor de las 22:30, el testimonio de Hugo Yasky. A ver, por favor. Forma parte de la memoria colectiva. En el 2008 yo me opuse a la fórmula jubilatoria que presentaba el gobierno de Cristina Kirchner. Y le hago un homenaje a esa mujer porque tuvo el coraje político de sacarle del buche al poder financiero las AFJP. Tuvo el coraje que no tienen algunos hombres que se piensan que es señal de hombría venir a insultar gratuitamente a una mujer de la que tendrían que aprender muchísimo. En principio, ese coraje político de haberle sacado a las AFJP, que anunciaban en los grandes diarios, que anunciaban en la televisión. ¿Quién se animaría de los que piensa como ustedes a ponerle la mano en el bolsillo a esos sectores del poder financiero? Y sin embargo lo hicimos, y el pueblo salió a la calle y salió a festejar y estuvimos movilizados, y a los 2 meses estábamos discutiendo con Cristina porque nosotros creíamos que la fórmula era la inflación. Fue una discusión durísima. El señor diputado que preside hoy la Cámara, con él tuvimos duras discusiones y después tuvimos que reconocer que la fórmula que proponía Cristina Kirchner y el gobierno fue la que le dio los mejores resultados a los jubilados. Por eso cuando dicen ¿dónde están los sindicalistas? Estamos acá para luchar, no contra ustedes, no para luchar contra ustedes, para luchar contra los que los mandan a ustedes, el poder económico, más nieto, la sociedad rural. Esos son los que nos quieren que tengamos jubilados y trabajadores con dignidad. Por eso votamos con orgullo. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí está el testimonio enfático de Sí, el colorado. dirigente gremial de Acalorado los docentes, debate. efectivamente, Sí. Hugo Yasky. Ahora, hay un tema que la cuestión es que la realidad no se congela, ¿no? Porque lo que dice él es cierto en torno a que si vos tenías años de mucho crecimiento económico, te conviene este modelo. Claro. Pero el tema es Claro. que si vos mirás lo que pasó en la última década en la Argentina, te deja de convenir porque la economía no crece. Claro. Este es el Claro. problema, digo, mirar la curva y para larga, la ¿no? jubilación te toman los últimos años también. Sí, ni Obvio. hablar, para el momento del retiro. Claro. Pero cuando vos estás jubilado, digo, si la economía crece, con este modelo te va bien. Claro. El tema es cuando la economía no crece. Claro, ese fue también el punto que planteaba Juntos por el Cambio cuando decían, bueno, en una economía sana o en una economía que está repuntando, esta fórmula sirve. Cuando era el gobierno en el kirchnerismo, en donde estaba la soja en su mejor momento, qué sé yo, Claro. obviamente la economía estaba cuando, bueno, crecían el país sistemáticamente. Cuando eso no ocurre,
es cuando Claro. ellos pierden. De ahí el tema de la cláusula esta que garantice la inflación que no se terminó logrando, aunque el oficialismo dijo que hay un compromiso del Ejecutivo de que en caso de que haya alguna pérdida o quede desfasado, el Ejecutivo, Alberto Sí. Fernández, va a intervenir. Claro, hay que ver en qué, digamos, en qué nivel de jubilaciones. Sí. ¿no? Claro. Si va a ser para las mínimas y algo más para garantizar digamos, la inflación o para todas. Siempre va a ser para la mínima, porque Sí. la mínima es el 70%. Exactamente. Y el resto, si estás complicando a alguien que gana 90, te van a Sí. decir lo lamento, Lo te van a cierto dar es la que mitad. si no Pero- quedó en el papel, Exactamente. Y el problema es que no se te Depende del deteriore más Ejecutivo. el salario de la mínima. Claro. Pero bueno, ahora vamos a hablar con alguien que está, a ver, no es oficialista, no es opositor, por lo menos integrando Juntos por el Cambio. Puede ser una buena mirada, porque me parece que acá tanto el oficialismo actual como el anterior dicen verdades a medias, ¿no? Ninguno cuenta toda la historia. Él es Enrique Esteves, diputado nacional, rosarino. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, a ver, si a usted le preguntan, a lo mejor tiene una tercera opción, seguro, pero ¿qué modelo jubilatorio lo conforma más? ¿El que se sancionó anoche, el que estaba vigente antes? ¿Qué es lo que cree, diputado? Es muy difícil hablar, bueno, en este caso de un modelo jubilatorio, ¿no? Sin hablar de un modelo de país. Sí. Y la verdad es que los modelos de país que discuten entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos hablan siempre del pasado, ¿no? Y de un pasado donde realmente, bueno, no se ha podido garantizar efectivamente lo que se transmite en los discursos. Y está claro que no se puede garantizar porque no es una cuestión discursiva o de relato o de mera buena voluntad política. Expresan un poco el voluntarismo, ¿no? Y lo cierto es que en la práctica nosotros llevamos 37 años de democracia. Yo lo dije en mi discurso, nací en el año 83, me acuerdo cuando era muy chico Norma Pla. Claro. Y la realidad es que los jubilados, digan lo que digan, las peleas con las corporaciones, la privatización, la estatización, bueno, todas las idas y vueltas que lamentablemente hay en nuestro país, los jubilados, cada vez que un gobierno plantea una reforma previsional, toqueteando por la situación que fuere la fórmula, los jubilados y las jubiladas en Argentina pierden. Y cada gobierno lo tiene que tocar porque ustedes saben que es una de las erogaciones, digamos, más... Es la erogación más importante Sí. que sale del presupuesto, ¿no? Y Macri hizo una reforma porque pensaba, sinceramente no entiendo muy bien cómo, pero pensaba que la inflación iba a desaparecer y que entonces iba a frenar un poco la salida de esta erogación, ¿no? Y ahora el presidente Fernández llega y le pasa lo mismo, porque ustedes saben que con un 70%, como estaba previsto en la fórmula anterior, para establecer la movilidad de un 70% de inflación, con la inflación que hay en la Argentina, es mucho. Y el crecimiento, ustedes lo decían, claro, pero el país no crece hace más de 8 años. Entonces, bueno, ¿cuál es la discusión acá? Tenemos un 50% de los trabajadores privados y trabajadoras que están en la informalidad. Hasta que no empecemos a discutir otras cuestiones de fondo, ni el sistema previsional ni otros tantos temas lamentablemente van a poder encontrar solución, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Jazmín Bugliorini lo saluda. Justamente eso estábamos hablando hace un ratito acá, ¿no? Que tanto desde el oficialismo como desde la oposición más dura, si se quiere, Juntos por el Cambio, hablan de que es necesaria una reforma integral. Sin embargo, parece que políticamente nunca está el ámbito disponible para hacer esa reforma, para ver esos consensos que permitan un cambio estructural. ¿Qué falta o qué pasa? En la campaña, bueno, Labaña también había planteado mucho este tema de los consensos, ¿no? Claro, porque efectivamente las decisiones que hay que tomar, las reformas que hay que concretar en Argentina son difíciles, porque es tan compleja la situación. O sea, nosotros tenemos, siempre digo esto, ¿no? La situación de la frazada corta. En este caso no es corta, sino que es recorta. Entonces,
Para el lado en el que vos movés la frazada, necesariamente, digamos, va a haber un sector muy importante de la sociedad, por un motivo o por otro, que va a estar en desacuerdo. Y porque son también luchas, obviamente, de poder. Y ustedes también saben que nosotros somos un país, creo que un expresidente lo decía con claridad, ¿no? Un poco más prolijamente que yo, pero que somos un país que vivimos medio al margen de la ley. Y eso también tiene consecuencias. Por eso, para poder hacer esas transformaciones, hay que generar las condiciones. Hay que tender la mesa, hacer las invitaciones y alguien tiene que poner la casa, invitar a todos y todos tenemos que tener la confianza para poder sentarnos y empezar en realidad a construir ahí la confianza para hacer estos cambios que si no lo hacemos desde un consenso muy amplio, ningún presidente o presidenta de turno los va a poder hacer. Y Lavagna proponía algo que existe en muchos países, que ha sido una figura que ha servido a muchos países en momentos muy difíciles a salir adelante, que es un Consejo Social, Económico y Político. Es algo que el socialismo en el seno de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación viene planteando desde el año 87. Porque seguimos entendiendo de que no va a haber, digamos, cambios si no existen esos acuerdos. Claro. Enrique, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. En algún momento... Hola. Muy bien. En algún momento Alberto Fernández había hablado de crear este consejo. Es más, había circulado la posibilidad, por lo menos había trascendido el nombre del propio Roberto Lavagna como titular de ese consejo. Después, pandemia por medio, eso por ahora quedó postergado. Muy posiblemente en el año 2021 lo vuelvan a impulsar. ¿Ustedes esperarían que el impulso a ese Consejo Económico y Social lo haga el presidente Alberto Fernández o lo podrían impulsar desde el Congreso mismo? Nosotros creemos que esos temas tienen que discutirse en el Congreso y se tienen que hacer, digamos, se tienen que construir en el Congreso. Porque las cosas por decreto... Y no está la situación para los decretos, digamos. Hay que construir un consenso mayor, hay que construir un consenso, un gran acuerdo democrático. Y mira, lo más importante es que estén otros sectores que no tengan que ver con la política. Un Consejo Económico, Social y Político. Es primero económico y social, por último político, porque lo importante es que los sectores de la vida nacional puedan estar alrededor de esa mesa discutiendo temas que son muy importantes. Nosotros, miren, ¿cómo puede ser que cada vez que sale una reforma, bueno, en este caso previsional, sea para tocar la fórmula únicamente y que esa fórmula generalmente perjudica a los jubilados y jubiladas? ¿Cómo puede ser que cuando se intenta hablar de una reforma laboral en la Argentina, algo que debiera ser lógico estarlo pensando, miren, nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que es de la década del 70, fíjense que somos otro mundo, otra sociedad, ¿no? Los índices, la realidad del país, la realidad del trabajo, todo ha cambiado. Y cada vez que se quiere discutir, parece que se intenta pensar o avanzar en una flexibilización laboral, ¿no? Cómo se quitan los derechos. Y nunca avanzamos, siempre estamos empantanados en los mismos temas de hace 30 años. Diputado, una consulta, porque yo no lo conozco al tema en detalle, usted tal vez me puede sumar o aportar algo. Obviamente que cuando vos hablás en la República Argentina de jubilaciones para el 70% de los argentinos jubilados de 19.000 pesos, obviamente que está todo mal. Pero algunos, no sé si como consuelo, me dicen, esa sí está muy mal, es menos de la mitad de la canasta familiar. Pero mire lo que pasa en el mundo, particularmente en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, donde no hay prácticamente regímenes jubilatorios, donde la gente queda librada al azar prácticamente. Salvo Europa Occidental, la verdad que no hay casi modelos exitosos de jubilaciones dignas. ¿Es más o menos así o usted conoce otros sistemas y otros países donde uno puede mirarlo como ejemplos a seguir, diputado? Digamos, lo primero que me gustaría dejar claro es que nosotros, desde el socialismo, estamos totalmente convencidos de que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de la situación de las personas. Obviamente estamos hablando de adultos mayores, ¿no? Sí.
y de los que hayan aportado como de los que no hayan aportado, porque es falso que haya gente que no quiera aportar al sistema. Y si es así, habrá que ver por qué y cómo se trabaja para que no sea así, porque yo supongo que nadie quiere llegar a los últimos años de su vida, a jubilarse sin jubilarse, ¿no? Digamos, es algo lógico. Entonces nosotros estamos de acuerdo con toda la parte de la seguridad social que viene a ocuparse como se ha ocupado, y es una decisión que ha tomado en su momento la expresidenta Cristina Fernández. Ahora, ¿cómo se financia ese sistema? Y ahí está el tema. En casi todos los países del mundo los sistemas jubilatorios tienen un problema. Porque es una obviedad, vivimos más tiempo y aportamos hasta una determinada edad. Bueno, habrá que ver cómo se le encuentra una vuelta a eso. O sea, es matemática, no hay una cuestión. Sí hay una cuestión quizá ideológica en plantear que, los que no aportaron, que se arreglen como puedan. Pero creo que también en Argentina ese es un debate superado, ¿no? Porque con la asignación universal por hijo está todo el mundo de acuerdo. Es más, habría que dar también un debate en torno a esto. Yo el otro día leía una entrevista que le hicieron a Claudio Lozano, sí, donde él planteaba la necesidad de tener una renta única universal, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo ordenamos el tema de los planes sociales en la Argentina? Tenemos 173.000 planes de todos los colores, municipales, provinciales, nacionales. O sea, de distintas edades. ¿por qué no ordenamos? ¿Por qué no transparentamos? ¿Por qué no empezamos porque la realidad del país efectivamente no da más? Y una cosa es que no dé más cuando vos tenés crecimientos a tasas chinas, producto de la casualidad, y otra cosa es que no dé más cuando vos tenés un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, donde vos tenés un 60% de los niños y niñas en la Argentina que son pobres. Esto es dramático, deja consecuencias, deja cicatrices en una sociedad que no se va a poder resolver, porque pensemos el sistema previsional de acá a 10, 15 años. No, claro. ¿Vamos a estar mejor? No, vamos peor. Vamos a estar peor. Pero ¿Diputado? Vamos a estar peor. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no debatir algunas cuestiones con algún grado de mayor, digamos, como decimos, ¿no? Menos relatos. Ustedes saben, perdonen que me extienda, pero no. Los relatos, digamos, son algo importante en términos del debate político, pero lo cierto es que los relatos relatan o son más una narrativa, digamos, ¿no? Acá los relatos tienen más que ver con ciencia ficción, porque yo lo digo realmente, hay que constatar con los números, no solamente con los discursos y con algunas actitudes que en algunos casos son más simbólicas que reales. Porque acá también tenemos que hablar de otra cosa, la estructura económica de la Argentina. Cuando en Argentina hubo crecimiento, no hubo inclusión social. Claro. No hubo inclusión social, no hubo distribución de la riqueza. Diputado, hablando de este tema, ¿no?, que recién planteaba, las provincias, porque las cajas provinciales también están prendidas fuegos en este tema. Incluso este año se debatió una ley para ver cómo se refinanciaban los que tenían deudas con ANSES y demás. La situación nacional está complicada, pero la situación provincial por ahí es un poquito más complicada. ¿Cómo se resuelve eso? Porque también es una emergencia, digamos, de las provincias. Y en Santa Fe pagan buenos sueldos, ¿eh? Conozco la verdad, en serio, pagan buenos sueldos. No sé cómo se financian y si están o no incendiadas, pero uno las compara con los nacionales y cobran buenos sueldos. Bueno, ese es otro tema. Claro. Obviamente que las cajas de jubilaciones de las provincias están muy mal, provincias que están peor que otras y que dependen pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso, fíjense ustedes, ¿no? Por eso hay muchos diputados y diputadas que han votado en el 2017 una cosa y en el 2020 otra, ¿no? Y la verdad que independientemente de si lleva las balas de goma o si lleva los cascotes al Congreso, creo que, vuelvo a insistir, ¿no? Hacer el eje del debate en eso me pareció, yo lo digo realmente, digamos, es un poco deprimente, ¿no? Sí. Yo no sé cómo lo ven por lo menos ustedes, y esto lo digo con muchísimo igual. respeto, Sí. obviamente, Sí. de las opiniones, con muchísimo respeto, ¿no? Pero sí me parece que estamos frente a una realidad dramática y la gente ve
cómo nosotros discutimos en el marco de esta Cámara, Sí. y no tiene mucho que ver con su realidad, ¿no? Por eso digo, hay veces que creo que... ¿Por qué planteo esto? Porque en las provincias lo que sucede es exactamente lo mismo. Claro. Es decir, no hay parámetros, las discusiones son... Hay jubilación, regímenes especiales que son delirantes. Totalmente. Hay sueldos. Pero lo que pasa es que acá yo también lo dije porque... Como se dice ahora, se me salió un poco la cadena, ¿no? Pero lo que yo planteé de Milei y que Milei obviamente tiene derecho a ser candidato y Sí. la gente a apoyarlo si así lo desea. Pero a lo que me refería concretamente es a todo un mensaje respecto del rol del Estado, de la política, que contribuye en detrimento del rol del Estado, que suma en detrimento del rol de la política. Y eso muchas veces tenemos la responsabilidad, los que somos políticos, Sí. efectivamente, y los que estuvimos a cargo del Estado cuando la gente nos eligió, porque hay reformas muy importantes que se tienen que hacer, que no se hicieron, y esas reformas también tienen que ir, en el plano de la realidad de la ciudadanía, ¿no? Y el plano de la realidad de la ciudadanía es la austeridad, es de preocupación, y creo que en ese mismo sentido tiene que ir este debate. Muchísimas gracias, diputado Enrique Esteves. Aquí la más preocupada, lejos, por el tema jubilatorio, es Jazmín, que es a la que le quedan más años todavía para jubilarse, y esto pasa el tiempo y se complica más. Claro. Así que bueno. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento y Gracias a ustedes. el mejor Gracias. 2021. Nos vemos el año que viene. Nos Suerte. vemos. Bueno. Tendría que hacer cálculos. Me dejaste pensando cuánto me falta para poder jubilarme. Para jubilar. 40 años te faltan Bulorini. Bueno, ella se... Ojo, hoy hablaba... No, pero Vos 60 depende te jubilás, ¿no? Hoy hablaba Sí. Graciela A los 60 Ocaña. falta mucho, Graciela Bulorini. Ocaña hablaba de la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria también. Sí. Dentro Yo de te las digo, modificaciones. él hablaba de las cajas de... Yo conozco las de Santa Fe, ¿viste? Que ellos hablaban... La verdad que hay muy buenos sueldos, en algunos casos empresas del Estado, y regímenes especiales, él mismo te dice, ¿no? Sí. Depende del trabajo, Claro. tenés jubilaciones que son una edad Bueno, y siempre se bastante empieza menor. a discutir también la de los presidentes, que fueron 2 días presidentes. Pero y claro, cobran, ¿no? bueno, además, Digo, hoy planteaba sí. Graciela Ocaña la situación de La justicia. de Cristina Y de Fernández, de la Cristina justicia también. también, sí. También. Que importan en lo simbólico, no te cambian tal el tema, cual. pero en lo simbólico Pero en lo importa. simbólico claro. sí, porque si tenés gente cobrando 19.000 pesos y una persona que fue presidente un día, 2 días. 70%. Claro. Y la Corte Suprema, Bueno, 800.000. y no pagan Bueno. ganancias. Bueno, ahí estamos. Estaba pensando... Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en la Cámara Baja. Aquí esto decía Cristian Ritondo en la sesión de anoche, por favor. La verdad que es increíble que el gobierno no tenga una idea superadora que apelar a ajustar a los adultos mayores, al sector más vulnerable y mucho más en la actual pandemia. Si esta ley fuera tan buena, ¿la estaríamos tratando hoy? ¿Escondidos entre verdes y celestes y dándole un destino negro a nuestros jubilados? ¿O estaríamos sesionando a luces y llenos de periodistas, diciéndole qué bueno lo que vamos a hacer por los jubilados? Hoy ustedes lo saben muy bien. Podrán hacer discursos, pero este año no hay ningún trabajador que haya ganado contra la inflación. Ninguno. Pregúntenle a los estatales. Pregúntenle a aquellos que tuvieron que bajarse el sueldo. No que le ganaron la inflación, perdieron en el nominal. Pero esto ya empezó en diciembre del año pasado, apenas asumieron. De darle lo que le prometieron, le sacaron lo que tenían. Y en eso, en esto que es el relato, que hoy lo venimos escuchando desde que empezó esta sesión, un relato que si esta sería tan bueno me dirían, ¿dónde está ganando un solo jubilado? Que me muestren una categoría, que me muestren un solo dato que no sea un relato. Hoy saben que le están mintiendo y hoy saben que van a tener que poner la cara con nuestros viejos y con nuestros abuelos diciendo lo que hicieron. Bueno, me acuerdo, Fernando, de lo que hablábamos hoy con el diputado Cacase, que Cacase decía,
A mí lo que no me gusta es el relato. Vengan, díganme la verdad, díganme que no tienen plata, pero digo, el problema que yo le preguntaba a Fernando Fraquelli hoy, pero si vos venís con la verdad y decís, mira, che, la verdad, no tengo plata, muchachos, ustedes se endeudaron con el fondo, yo tengo que pagarle al fondo, es lo que hay. Tampoco te van a entender, No, Buloni. Eso es lo que no. Claro. Entonces el relato, ¿viste? Pero sí, bueno. con ese discurso. Y encima dice, y muchachos, ayúdenme porque el año que viene es un año electoral. Claro. Menos, ¿no? Menos. Obviamente. Sí, No, pero el problema esto... es esto que no se ve una solución, como decía Esteves, ¿no? Y esto que decía Esteves, que dijo que era deprimente ver cómo se combatían, digamos, en recuerdo, claro, porque lo que pasa es que la discusión se remontó en gran parte de los discursos a lo que había pasado en 2017 cuando se debatió la fórmula de Mauricio Macri. Entonces, por un lado estaba el oficialismo diciendo que había habido, el actual oficialismo diciendo que había habido represión y diciendo la actual oposición de Juntos por el Cambio, que en ese momento era gobierno, diciendo que le habían tirado 14 toneladas de piedra, que había sido un golpe, un intento de golpe legislativo, bueno. Entonces, nos rememoramos a 3 años atrás, a discutir nuevamente eso. Eso es lo que consideraba deprimente el diputado, porque muy fuera del foco. Claro. Aunque sí es cierto que, uno compara y obviamente los climas eran también diferentes. Ahora, además vos fijate cómo los gobiernos tratan de encontrar el camino más sencillo y el más rápido, porque, la fórmula del macrismo te ajustaba por inflación. Porque lo que había dicho Macri en campaña era, la inflación es lo más sencillo de solucionar. Claro. Macri creía que enseguida. Claro, entonces él creía que solucionaba la inflación y que como el nuevo sistema jubilatorio iba a ajustar por inflación, no iba a haber aumentos. Claro. Eso creía él, ¿no? Y que además el actual gobierno dice, no, a mí me va a venir bien el tema del crecimiento, te aumento por crecimiento. Y además pensaba Macri que la gente no iba a salir a la calle a protestar, que los sindicatos no iban a protestar. Claro. Habla del 2017. Claro. Obvio, sí. Sí, claro. Lo que hoy pasaba, y también decía Juntos por el Cambio, es que los sindicatos, lo escuchábamos allá, aquí están, digamos, alineados al gobierno actual. Entonces, no se está, digamos, mostrando este ajuste. También por eso decían que se había hecho la sesión en paralelo del Senado para que quede invisibilizada esta cuestión. Sí, pero también. En definitiva, los dos denunciaban un ajuste y en su momento los dos defienden que es una mejora, ¿no? Entonces, por eso es el relato. Exactamente. Hay que empezar a discutir cuánto fue el ajuste de uno y del otro. Más que porque además te digo la verdad, lo que te dicen, y yo creo que no está lejos de la verdad, es que lo que quería el gobierno era este proyecto de ley para desengancharlo del tema inflacionario, porque el gobierno también es verdad que quiere gastar menos y que quiere un ajuste fiscal. Porque además ahora tiene que pagar, con lo que ahorra, tiene que pagar la deuda con el fondo que antes no estaba. Claro. Así que de algún lado tenés que ahorrar. Sí, y también esta mirada del tema del fondo fue muy notoria porque si bien se había creado esta bicameral para discutir la fórmula, esa bicameral se reunió un montón de veces, creo que 16 veces, lleno de especialistas, y después la fórmula surgió un comunicado del Ejecutivo. Exactamente. Antes de la llegada del FMI al país. Entonces ahí es cuando incluso, sobre todo Nicolás del Caño, reiteró en varias ocasiones de la izquierda que era una fórmula como si fuera dictada por el FMI. Sí, una fórmula que si no me equivoco, fue modificada en el Senado también, ¿no? Claro, era una fue bicameral, retocada. pero lo que uno sabe es que el Senado por lo menos planteó el tema de que el ajuste sea trimestral y no que sea semestral, efectivamente. Y hizo este retoque del 5% que se había adelantado, que no se da cuenta, claro, que no se le descuente después. Bueno, Blanca Osuna es diputada nacional por Entre Ríos, ex intendenta de Paraná, votó, recordamos la última vez, votó desde el hospital, estaba internada por COVID. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, buenas noches. Primera pregunta, la última vez la vimos, ahora está en su casa, la vimos en un hospital la última vez, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, gracias a Dios. Todo bien, muy bien. Bueno, a ver, diputada, estábamos hablando de reforma jubilatoria. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Creen que la oposición dice que hay relato y que en verdad los jubilados van a perder 100.000 millones de pesos? ¿Asumen ese cuestionamiento ustedes o no? En verdad, no. Mi sentido y mi compromiso no tiene que ver con contestarle a la oposición, sino fundamentalmente con demostrar con datos concretos que en lo que tiene que ver con esta propuesta, con esta ley que aprobamos ayer,
está vinculado directamente a recuperar algo que los jubilados perdieron. Porque digo, el relato tiene que ver con argumentos que no están enraizados en números y datos concretos de la realidad. Y cuando uno los ve, mire, yo fui legisladora justamente cuando el debate de las AFJP. Y pude seguir muy de cerca las consecuencias que esa importantísima decisión que tiró por tierra la timba financiera vergonzosa de personajes y concretos con nombre y apellido, que eran los mandantes de las AFJP, y qué es lo que sucedió después, y cómo se definió una fórmula que efectiva y concretamente permitió que las jubilaciones se fueran mejorando de manera sostenida. Eso no es relato, eso es ir, ver número 1 más 1, 2. Desde el momento que se aprobó el traspaso de las AFJP, que se conformó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que se definieron nuevas políticas para los trabajadores que ya no estaban activos. Todo eso permitió que efectivamente el ingreso de los jubilados mejorara. Y más todavía, fue acompañado de una política activa, solidaria, comprometida, de incorporar a aquellos que, habiendo trabajado, por haber estado en negro, por haber no tenido regularidad en la continuidad de sus trabajos, quedaban fuera de todo el sistema de previsión social. Esa política se cortó en el 2016. Y cuando uno compara año a año los ingresos de los jubilados en el gobierno de Mauricio Macri, ve en picada cómo estos caen. Por supuesto, emblemáticamente además, con un moñito de la reforma que en su momento, en el 2017, se hizo. Sí. Entonces, cuando estamos planteando esto, estamos planteando una salida para arriba, para mejor, para efectivamente recuperar y devolver dos cosas: las mejoras de los ingresos en general, de jubilados y de trabajadores, y una apuesta a la mejora de la economía en general con otros elementos y otras políticas que son reconducentes y que arman una red de sostén de la mejora de la economía. Y eso objetivamente es así y va a seguir siendo así. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Mulierini la saluda. Y en caso de... ¿Cómo le va? En caso de que la economía, no resulte, no sé, que la pandemia se extienda, que haya algún otro inconveniente, ¿qué pasa si hay inflación? ¿Qué es lo que puede ocurrir para que no pierdan? Hablaban de un compromiso del Ejecutivo en ese caso de resolverlo. Pero por supuesto, primero porque yo creo que el latiguillo de la inflación, escuchaba antes de la apertura de la participación en el programa, los comentarios que ustedes hacían, fue de manera sistemática el argumento que en su momento se usó como la clave o la llave para la solución de todos los dramas de la economía. Pero en realidad, la inflación es un producto de varios factores. Y sinceramente, el gobierno de Macri y sus amigos lo que hicieron fue no solo descontrolar la inflación y hacer cálculos absurdos, como plantear que la inflación iba a ser del 19 y terminaba siendo del 40 y después del 50 y del 60, sino a su vez utilizarla como la bandera que era el parámetro para todos los factores de la economía, incluido el bienestar de la gente. Y lo que nosotros planteamos es, esta propuesta no tiene techo, pero en el supuesto de que hacia fin del 2021 las cosas no salen, porque también la economía tiene variables que son, dinámicas y que puede suceder. Bueno, para eso son las leyes y los debates. Escuchaba también que la comisión que se formó efectivamente funcionó con especialistas y después llegó una decisión. No, señor. El Ejecutivo, que es el responsable de las políticas públicas de seguridad social,
trabajó sobre esa producción. Somos oficialismo. Y creo que el debate que se dio en el Senado, que incluso modificó lo del Ejecutivo y la aprobación de ayer, conforman un trabajo realmente de alta responsabilidad. Pero bueno, las leyes expresan una vocación política. Hay que aplicarlas, hay que controlarlas, hay que mejorarlas, hay que actualizarlas, y será con esta ley. Nosotros, la verdad que estamos conformes, orgullosos, porque es condescendiente con otras políticas activas de acompañamiento a nuestra comunidad, sobre todo los que más la han pasado peor. La verdad que es eso. Blanca, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Blanca, varias reuniones han tenido ustedes con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, más allá de las que han tenido en las comisiones, entre ustedes y la oposición, pero en las charlas más, digamos, oficialistas, entre ustedes, el bloque del oficialismo, el Frente de Todos, con la titular del ANSES. La dejó bastante conforme respecto a esto que se planteaba, ¿no? Esto que ha planteado la oposición sobre las garantías de que no se descontrole, digamos, la inflación para las jubilaciones, ¿no? Sí, pero no ha sido, Fernando, el eje inflación sí o inflación no. Cuando nosotros planteamos que la inflación es un factor más, que por supuesto es emergente de otras situaciones y que hay que ir viendo. La verdad, mire, creo que el domingo pasado en un diario de circulación nacional, un economista, Alfredo Zayat, hace un análisis sobre la economía, sobre las premoniciones de algunos economistas, sobre cómo algunos conceptos de la economía, algunos, yo diría, factores, se analizan y se pronostican, pero después nadie sigue, porque en realidad se usan como argumentos para debatir o para cuestionar las políticas públicas, y nadie hace un control efectivo de eso, o quedan en aguas de borraja, porque en realidad los medios más poderosos tapan esos resultados. La verdad es que nosotros vamos a seguir el tema de la inflación, como otros factores, y por supuesto no puede ser ese el eje principalísimo en las voces de un sector que gobernó el país y que lo hizo trizas justamente con la inflación. Y más que eso, destruyó la posibilidad de la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras al sistema de previsión social. Yo le escuchaba recién a la joven periodista hacer un comentario, ¿cuánto me falta? La verdad que cuando uno llega a determinada edad, se lo plantea en otros términos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No voy a trabajar más. La angustia que provoca en cualquier ser humano el saber que le termina el ciclo laboral y que necesita un ingreso para seguir subsistiendo, no tenerlo es una vergüenza. Argentina está a la cabeza en el mundo del porcentaje de trabajadores ya no activos incorporados al sistema previsional. Cuestión que se perdió en los 4 años de Macri, de Ritondo y de todos estos personajes que, bueno, no quiero ya nombrar. Pero digo, seamos serios en estas cosas, realmente. Cuando hablemos con cosas concretas que rindan cuenta de qué es lo que hizo cada uno cuando le tocó gobernar. Sí, pero yo coincido con usted, le digo la verdad, diputado, hoy hablábamos de que si uno compara el tema jubilatorio con los otros países latinoamericanos, la cobertura es amplísima en la Argentina, y lo reconocía un vecino provincial suyo, Albor Cantar, reconocía que el área de cobertura es muy grande, pero también está la cuestión de que obviamente el 70% de los jubilados cobra 19.000 pesos, que como decía Jazmín, no es ni siquiera la mitad de la canasta familiar. Digo, son las dos cosas ciertas. Tenemos una cobertura muy amplia. Estamos mejor que, por ejemplo, Chile, que tiene jubilación privada, coincido con usted. Pero si te jubilás y tenés que vivir con 19.000 pesos,
olvídate también, ¿no? Las dos cosas son ciertas. Bueno, está bien, pero yo ahí me voy a esta cosa concreta a la que me refería y que son datos, números. Sí. Si usted toma lo que cobraba un jubilado en el 2007 y ve la evolución de esa jubilación hasta el 2015, Sí. ve de manera sostenida Sí. cómo fue creciendo. Sí. Si usted sigue mirando, ve entre el 2016 Sí, y el sí, sí. 2019 cómo evolucionó. Bueno, ahora nos tocará a nosotros efectivamente demostrar que con esta fórmula, ese crecimiento que despega de esa situación vergonzosa, de ese ingreso tan mezquino, se puede mejorar. Nuestra apuesta es justamente esa, pero porque tenemos el antecedente. Por eso, digamos, si no lo tuviéramos, Sí. bueno, ahí sí sería un relato, pero no es relato. Está. Pasó, sucedió. ¿En dónde? En la República Argentina. ¿Cuándo? Sí. Cuando gobernaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y esto no hay con qué darlo, esto es número, esto está, es concreto. Bueno, la verdad que la gran responsabilidad que nosotros hemos asumido ahora es que efectivamente todas las expresiones, los cálculos, las cuestiones, los fundamentos que ayer se desplegaron puedan plasmarse en la realidad. Que quien es hoy jubilado o jubilada y tiene su ingreso mínimo pueda decir al final Sí. del 2021 se mejoró, Sí. lo sigamos. Y si no se mejoró, lo discutiremos y mejoraremos de nuevo. Porque esa es nuestra voluntad como gobierno popular. Diputada, le iba a consultarla, cambio un segundo de tema, si participó de manera virtual en el encuentro con el presidente o si tuvo contacto con sus compañeros sobre cómo estuvo eso. Sí, la verdad que fue muy emotivo, fue muy bueno, porque creo que ser un bloque oficialista y no tener la mayoría parlamentaria exige un esfuerzo y una vocación, no solo de entendimientos y de acuerdo, sino de alto compromiso para sostener las políticas que nuestro gobierno necesita, sobre todo en esta etapa tan particular y dura en la que hemos vivido. Así que había una gran emoción, éramos muchos los que participábamos vía telemática y bueno, algunos también un grupo importante de compañeras y compañeros en Olivos, pero todos teníamos así como una mezcla de emoción y de orgullo. Primero porque efectivamente la Cámara de Diputados de la Nación, con esta calidad de tener el oficialismo en minoría, pudo participar y llevar adelante leyes que son trascendentes, cuyas consecuencias se van a ver fundamentalmente el año que viene. Y además porque efectivamente hubo una camaradería, un compromiso, el rol de Sergio Massa fue estratégico, el liderazgo que fue desplegando de manera creciente máximo, junto con Cristina Álvarez Rodríguez y con Cecilia Moró, la verdad que han cumplido un rol importante y cada uno de los compañeros y compañeras que estamos al frente de comisiones, la verdad que estamos contentos. Fue un encuentro de emociones y de alegría y de reivindicar lo que hemos hecho. Terminamos el año con cosas importantes, con una producción legislativa densa y además, bueno, con la vacuna, con la legalización del aborto, con esta ley de jubilaciones, con leyes importantes, con la ley de fuego, con el aporte de las grandes fortunas, con leyes que nos quedan pendientes porque esperamos en enero tener sesiones, aproximadamente el 19, 20 de enero ya retomar las sesiones, así que fue muy contento, muy emotivo, muy bueno. La verdad que el presidente recibió mucho cariño, muchas expresiones de afecto y reconocimiento a él y a Cristina. Blanca, ¿puede haber una ampliación del temario de extraordinarias? Puede ser, sí. Mirá puede vos. ser. No,
a ver, es solo un comentario el que estoy haciendo, Sí. no es que ya haya una información fidedigna, por lo menos lo que nosotros disponemos, pero tal cual uno va viendo y algunas cuestiones que quedaron pendientes y que no están todavía en el listado que envió el Ejecutivo, pero es dinámico, eso es gestión, digamos, es ponerse de acuerdo, es ver, es sopesar el impacto y la envergadura que algunas normas tienen para iniciar el año que viene con mucha fuerza y con el despegue que la Argentina requiere, ¿no? Hay datos económicos que son muy interesantes y que nos encuentran este año, ¿no? La recaudación, bueno, hay varias cosas que yo creo que están como armándose y que van a desplegarse en términos, digo, económicos particularmente, que las vamos a ver desplegar el año que viene. Dios mediante y pandemia mediante también, que esperamos que ciertamente el impacto de la vacunación, bueno, como que alivie las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Por ahora la preocupación sí está manifestada por un incremento de casos que en general se van viendo de manera llamativa. Veremos. Ahí está. La diputada Blanca Osuna se la ve muy recuperada. Diputada, muchas gracias, buenas noches y el mejor año que viene, diputada. Gracias. Igualmente para ustedes. Felicidades. Bueno, gracias, buenas noches. Tenemos que ir a la pausa nosotros con el señor Fernando Fraquelli, con Jazmín Bulorini. Un dato que tiene que ver con la diputada Blanca Osuna. Ayer en el Senado hubo 2 votos entrerrianos que fueron clave para impulsar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, claro. Había 2 entrerrianos, la senadora Olaya el otro Crespo. senador, el legislador que ingresó por la minoría, votó en contra de Ángelis. Sí, pero en un escenario que parecía parejo, los votos entrerrianos fueron claves ayudaron a los junto con 38, Crexel, sí. Efectivamente. Bueno, me indican en producción que tenemos que ir a una pausa. Esto es DTV, el resumen. Ya venimos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte. Voces. Diputados Argentina. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Bueno, segunda parte de DTV, el resumen. Vamos con información política importante. Tiene que ver con lo acontecido, con una presentación que hizo la bicameral de inteligencia, Jazmín Bulorini. Hubo reunión, comunicación, encuentro con presidentes de ambas cámaras, con Cristina por un lado, con Sergio Massa. ¿Qué pasó, Bulorini? A ver, ahí están los dos. Sergio Massa, que paréntesis, ayer también habían tenido una exactamente charla en el Congreso. La bicameral de control ¿se acuerdan? La bicameral de control de inteligencia que preside el diputado Leopoldo Moró. Exactamente. Lo que habían planteado hace meses era que le encargaban un informe, la elaboración de un informe respecto a cómo funciona el tema de las escuchas desde que se trasladaron, ¿se acuerdan? Un decreto del presidente durante el gobierno de Mauricio Macri a la Corte Suprema. Exactamente. Bueno, el informe aparentemente... Que había numerosas acusaciones en su momento sobre el manejo y básicamente sobre lo que trascendía por las escuchas. Y la difusión, efectivamente. Claro, exactamente, que se habían difundido, bueno, en varios medios. Sí. Lo que te voy a leer una partecita nada más. Lo que plantea este documento en su conclusión es que se transformó en una herramienta para la persecución penal. Estamos hablando de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizados, DAJUDECO, ¿se acuerdan? Y a raíz de esto, también plantea que ambas cámaras, bueno, que habían encomendado en julio de este año llevar adelante este informe, se trazó un plan de acción, dijo Moró, y ya están los resultados. Al hablar del informe, lo que dijo Moró es que para la elección de quienes iban a conducir esa nueva oficina de escuchas, el DNU establecía un sorteo entre jueces penales para designar autoridades y que los técnicos requirieron información sobre ese sorteo, pero que el acta no apareció y no existe. Esa es la denuncia que hizo Moró respecto a este tema. También esa es una comisión donde trabajó mucho Rodolfo Tailade.
Eduardo Valdés. Claro. ¿no? Es un tema muy sensible porque tiene que ver básicamente con los vínculos que ha habido entre la inteligencia oficial y la justicia, básicamente. Un sistema muy complejo, con acusaciones muy duras por parte del actual gobierno, que trata enfáticamente de desarmar ese vínculo, ese matrimonio que había entre los servicios de inteligencia, la justicia operando, donde básicamente había información que chupaban y que después se difundía obviamente públicamente con objetivos claramente políticos. Bueno, la verdad que es una denuncia compleja. Ha desaparecido el material, es lo que le ha señalado Leopoldo Moró a los presidentes de ambas cámaras. Estamos hablando de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Una pelea muy compleja, muy dura, muy áspera, Fraquelli. Claro, ¿no? Y además se cruzó mucho en esa comisión lo que sucedía fuera de la comisión, que era la situación, las investigaciones contra la AFI de Rivas, de Magdalani, el juzgado de Lomas de Zamora, donde tuvieron que ir el encargado de investigar, efectivamente. Exactamente. Entonces se ha cruzado mucho y ahí la comisión, cuando bien la nombraba a Jazmín, a Leopoldo Moró, el presidente de la comisión, con Eduardo Valdés, con Tailade, pidieron mucha información también al juzgado para que el Congreso tenga información respecto a qué es lo que pasaba con esas escuchas. Además, generó una crisis política, recordamos el tema de las escuchas y la investigación, en la propia oposición cuando se comprobó cómo eran espiados por la Inteligencia Nacional de Cambiemos funcionarios del gobierno de la ciudad. Un escándalo con heridas que todavía no han terminado de suturar. No, tal cual. Lo que él decía, esta comisión empezó a reunirse justo cuando estaba ocurriendo todo eso y fue muy mediático. La conclusión sería que del informe de la bicameral es que se convirtió en un instrumento que con la participación de servicios de inteligencia y con cobertura mediática facilitaron la persecución de personalidades con representación política e institucional de la Argentina. Esto es lo que plantea en su conclusión el documento y va evaluando distintas cuestiones, incluso habla de algunos... se entregó de manera indebida regrabaciones de escuchas a Claudio Bonadío para que las incluyan en la causa cuando no tenían origen la misma. Bueno, se habla de varias cuestiones que habrá que ver también porque esta bicameral la integran también opositores de Juntos por el Cambio. Claro, que habrá que ver qué opinan luego ellos de este documento que se filtró. Y hay que recordar también que en el Senado se había avanzado con anular el decreto de llevar las escuchas, ¿se acuerdan? Y eso se había aprobado en el Senado. El tema es que en diputados nunca se trató y para que un decreto quede anulado y se vuelva atrás necesita obviamente el rechazo de las dos cámaras. Efectivamente. Y recordamos también, bueno, que por esta bicameral pasaron, entre otros, a Rivas y Magdalani, por ejemplo, ¿no? Citados por acá. Pero bueno, el tema central, recordamos, es todo lo que tiene que ver con la aprobación de este nuevo cálculo del haber jubilatorio. Estábamos viendo si nos comunicábamos con Javier Campos, hombre de la coalición cívica. Es un tema interesante, Campos, porque hoy lo hablábamos nosotros con el diputado Cacase, más temprano, y lo planteaba también otro hombre de la coalición cívica, Fernando, como Juan Manuel López, que es el tema de que básicamente el tema jubilatorio es un tema económico. Claro, ¿no? Totalmente. Y la verdad vamos a ver si podemos cerrar con Campos, porque Campos una vez me reconoció a mí algo que yo creo que es como muy importante. Él dice, tenemos un déficit en la coalición cívica en materia económica. Porque la verdad que cuando vos hablas de Cambiemos, ha monopolizado el PRO la cuestión económica, ¿no? Uno recuerda Alfonso Pratgay, recuerda los ministros de Economía, han sido, bueno, Melconian es un hombre que opina de economía, han pertenecido todos al PRO. Les guste o no, Sturzenegger, exactamente. Les guste o no a la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, en ese aspecto, en el económico, no han aparecido voces distintas. Claro. Hoy me decía que acá bueno, está Lustó. Pero yo creo que la coalición cívica se debe, la verdad, una mirada económica, porque el tema jubilatorio es esencialmente económico. Vamos a crecer, no vamos a crecer, va a haber inflación, no va a haber inflación. Y ahí me parece que han como postergado la presencia del partido en función de la unidad de Cambiemos, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, Martín Lustó en el Senado, cuando se trató el tema, había sido hipercrítico del proyecto y también había desplegado
un informe arduo sosteniendo que este sistema que no funciona obviamente repercute en la economía también. Sí. Dicen que el discurso del tema de aborto, que fue bueno de Martín Muy Lutón, bueno, dijeron, compiló un montón de Sí. historia, digamos, de conquistas Sí. de derechos, las juntó y la verdad que hizo un muy buen resumen en su discurso. Ahí estamos. Bueno, estaba hablando de lo que pasaba anoche en la Cámara Alta, Jazmín, y esto dice la titular de AISA, Malena Galmarini, que estaba presente en la sesión, ha sido siempre una militante verde. Malena Galmarini decía esto, por favor. Una jornada histórica para las mujeres de Argentina, pero yo creo que para todo el país. En torno a la posición que va a tener hoy el país en el resto, en el concierto de los países del mundo, nos damos un paso hacia ese primer mundo tan buscado, un nuevo derecho, una nueva libertad para las mujeres. Y como digo siempre, yo también estoy a favor de la vida, pero de todas las vidas, no de las que cualquiera puede elegir. Creo que una vida no es solamente el momento del nacimiento, sino el transcurrir de todo ese tiempo. Y las mujeres tenemos que tener el poder de elegir cuál es nuestro proyecto de vida. Ojalá que la ley caiga en desuso, ojalá que logremos tener tanta educación sexual integral que podamos decidir, que haya accesibilidad en los anticonceptivos para que no haya que abortar, pero si alguna mujer decide hacerlo, que el Estado esté tanto para abortar como para continuar con su embarazo. Y esto es lo que logramos hoy, esto es lo más importante. Hoy logramos que las mujeres podamos decidir. Bueno, ahí está el testimonio entonces de Malena Galmarini, que la verdad desde hace 2 años, esta parte, incluso antes, hablo públicamente, siempre ha estado trabajando mucho con Sí. el resto de las mujeres, ¿no? Sí, ahí, como dice nuestro graf, el Senado aprobó la legalización, la sancionó, 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención del Eugenio Snopek, que sorprendió a la hora de la votación. Se sabía que ya se ganaba, digamos, el proyecto ganaba, pero sorprendió la diferencia de 9 votos. Exactamente. Y algunas ausencias, ¿no? Y algunas ausencias sobre el final. Sí, Vega. La abstención de Snopek también. La abstención de Snopek. Esas fueron como las sorpresitas del final, porque durante el debate ya se habían empezado a revelar la opinión de varios indefinidos. Así que fue interesante la sesión de ayer del Senado. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en diputados con un hombre de la coalición cívica, con Javier Campos. Yo recordaba antes, ¿cómo le va, diputado?, que en alguna otra oportunidad, hablando con Campos, él nos decía: yo creo que hay como un déficit, o por lo menos está en el debe, la coalición cívica en mostrar o en trabajar más un proyecto económico. Creo que lo deberíamos hacer, decía Campos. Y nosotros decíamos que cuando uno hablaba de estos proyectos, estaba hablando de economía, ¿no? Porque estaba hablando de inflación o de crecimiento. Digo, ustedes estaban en contra, pero ¿qué le objeta Campos en particular al proyecto que se convirtió en ley anoche, diputado? Buenas tardes. Bueno, buenas muchas gracias noches. ¿Cómo le va? Carlos Méndez lo saluda acá. Buenas noches. Hola. Bien. Bueno, lo que objeto es que la objeción es una objeción, primero, digamos, de índole sistémico, digamos, ¿no? Como país. O sea, esta es la primera vez que nosotros escuchamos de que se altera, de que se modifica una cláusula previsional en la Argentina. En la vida nuestra, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Alguna vez se cumplió? No, hace 3 años ya se había cambiado, por ejemplo. No se había cambiado. Y antes venía cambiando. También, antes, exactamente. Y antes fueron privatizadas y después fueron estatizadas. Y las cajas y bueno. Exactamente. Es una cosa que no termina nunca, ¿no? Sí. Entonces, básicamente mi intervención de ayer, que es lo que creo que mantengo, obviamente, que va al fondo de la cuestión, es que los argentinos nos privamos siempre de discutir las cosas de fondo y nos quedamos hablando del parche, a ver cómo solucionamos esto ahora. Y para mí es muy sugestivo de que hace 3 años hubo la peor sesión de diputados, creo que de la historia. Alguna gente de la Cámara dice que de la historia por el nivel de violencia y de adentro y afuera del recinto. Y 3 años después se cambia
algo que teóricamente era, al día de hoy, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero a hoy era más beneficiosa para los jubilados la fórmula que votamos hace 3 años que la de hoy, que la suspendida hoy, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con la nueva fórmula. Entonces, a mí lo que me parece pero, a mí me interpela el hecho de que cómo puede haber habido tal grado de agresividad, tal grado de discusión, o sea, 3 años, y hoy libremente se suspende esa fórmula porque el gobierno encuentra que es cara, que no la puede pagar hoy, y da decretos, y ahora se propone solucionar todo con otra fórmula. O sea, me parece que es una solución tan chica, tan poco profunda para los problemas que tenemos los argentinos, que todos sabemos que el sistema previsional está quebrado. ¿Está quebrado por qué? Porque se le metieron jubilados sin aportes, porque tenemos 40% de trabajo en negro que no aporta a la seguridad social, porque la seguridad social, digamos, la parte previsional toma el 50% de un presupuesto de un Estado que tiene déficit de 10 puntos del PBI este año. Entonces, es tan grande el problema que lo queremos solucionar poniéndole un parchecito y no discutimos el fondo de la cuestión. Eso es lo que a mí me interpela. No puedo ser parte de eso, digamos. No. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Nosotros antes estábamos hablando... ¿Qué dice, Jazmín? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un poco de eso, ¿no? De la discusión del tema de fondo. Sin embargo, también hablábamos de que durante la sesión uno de los principales puntos de discusión fue lo que había pasado en 2017, digamos, como otras distracciones y poco se habló de lo que se necesita hacer. Digo, ¿qué clima, qué hace falta para lograr o para llegar a buscar los primeros consensos? Yo es lo que yo quise hacer, yo lo que digamos, antes de que hable Mario Negri, yo había mostrado una piedra y lo ponía como ejemplo de que nos tiraron piedras y que esta es una piedra con la que tropezamos todo el tiempo. Hace 50 años que tropezamos, que no se pueden pagar las jubilaciones, y eso empobrece a todo, digamos, entra en déficit el Estado lo quiere tapar con emisión, entra en inflación, nos empobrecemos todos, en un círculo vicioso que viene durando ya 70 años, o 60, 80 años, no sé cuánto dura. Entonces ya seguir discutiendo una fórmula cuando el problema es sistémico, o sea que hoy tenemos 1,3 activos por cada pasivo. Para que sea mínimamente sustentable el sistema se necesitan de 2,7 a 3 activos por cada pasivo. ¿Y qué vamos a inventar? ¿Qué queremos? ¿Queremos inventar la pólvora? ¿Qué queremos? No sé qué queremos hacer. O sea, queremos mirar, vamos con la fórmula. Mentira, si tenés 1,3 activos por cada pasivo, no hay manera actuarialmente. Las matemáticas se pueden estirar, uno puede hacer contabilidad creativa, pero ya sabemos cómo termina. Los jubilados no pueden ganar más. Es más, si no hacemos algo van a ganar cada vez menos con cualquier fórmula. Claro, exactamente. Claro, sí. entonces, diputado... ¿Sabe lo que pasa? A mí lo que realmente me molesta, como siendo parte de una dirigencia política, es estar hablando de cosas chiquitas. Es como un paciente que tiene cáncer y le estamos cortando las uñas. Sí. Claro. Si no tiene cáncer. Sí, claro. Diputado... Pero basta, yo no quiero ser más manicura de un señor que se está muriendo de cáncer en frente mío. Eso no quiero hacerlo más, la verdad. Diputado, ¿cómo le va? Fernando. Ahora, perdón, Jamil, no te contesté tu pregunta. ¿Qué habría que hacer? Porque si no estamos... es el oficialismo el que tiene que convocar a ese primer paso. No quiero ser injusto con el oficialismo de hoy, ni con nosotros cuando éramos oficialismo. En realidad el problema es sistémico, excede a cualquier, digamos, oficialismo. Pero, ¿qué podríamos hacer realmente? Bueno, lo que tenemos que hacer realmente es mejorar esta cuenta del 1,3 que te decíamos recién, llevarlo lo más cerca posible de 3. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Primera pregunta. De todos, tanto al frente de todos como Cambiemos, todos tenemos el mismo problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos 40-45% de informalidad laboral. Tenemos que ponerlos adentro del sistema. Claro. Como sea, necesitamos que aporten, porque esa gente que no está aportando, después viene la señora Cristina Kirchner o otro presidente en otro momento y les da jubilaciones sin aportes.
No podemos hacer eso, porque entonces es el peor negocio para el Estado. El Estado no cobra, pero sí reconoce derechos después. No resiste más eso. Entonces, una gran reforma laboral que permita que, bueno, ya Roberto Lavagna, varios diputados dentro de, ya lo está tocando, Contigiani lo tocó Lucho Laspina, lo tocó Keklach, yo mismo lo estoy diciendo. Bueno, señores, hagamos una cosa en serio por alguna vez en la vida, en este país. O vamos a seguir siendo digamos, testigos de una declinación permanente. Ahora, diputado, que afecta a los más necesitados. ¿no? Diputado, ¿y cuál es el ámbito para poder discutir eso? ¿Es en el Congreso? ¿Es fuera del Congreso en lo que sería lo que se habló en algún momento de la creación de un Consejo Económico y Social? ¿Cuál sería el ámbito adecuado para que estén las diferentes fuerzas? Porque si están solo los diputados, los senadores, no está la CGT, los empresarios, para la reforma laboral hay cosas complejas, ¿no? Sí, muy complejas. Yo creo que el Congreso es el ámbito en una segunda etapa. Pero antes tiene que haber un consenso técnico, porque si no, la política destruye las cosas cuando no están técnicamente, cuando no están preacordadas técnicamente. Acá hay cosas, uno no puede agarrar que un diputado venga y le diga, no, porque esto no es así, no, las cifras son las cifras. Entonces primero nos tenemos que poner de acuerdo en las cifras, porque los discursos aguantan cualquier cosa, pero la técnica tiene que estar definida. Si usted me dice a mí, yo creo que lo que habría que hacer es crear una comisión bipartidaria no legislativa, de técnicos, en donde haya representantes de todas las fuerzas que analicen el tema y que propongan una solución concreta. El señor Lavagna está proponiendo una. Dice, señor, tracemos una, básicamente, ejemplificando, dice, tracemos una línea, los que tienen derechos laborales hoy son estos, los nuevos van a tener otro tipo de aporte y otro tipo de derechos que vamos a... Y veremos en una etapa de transición cuánto eso dura y los metemos a todos dentro del redil y generamos empleo. Bueno, es una idea, hay que ver, estudiarla. Y esa gente tendría que estar trabajando durante meses llegando a un consenso técnico. Sí. Una vez que llegan a un consenso técnico, someterlo a la política. Diputado, una consulta que la verdad, no sé si es un detalle y no es para echar culpas porque acá hay culpas concurrentes. Pero digo, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos decidió pagar una muy importante reparación histórica, acuérdese cuando empezaba el gobierno de Mauricio Macri, que la verdad que para los beneficiados era bienvenida, servía para el consumo, pero el tema es que los economistas ortodoxos, entre ellos uno lo recuerdo a Melconian, escribieron documentos diciendo que era una cuestión que no correspondía y que iba a ser un gravísimo problema. Digo, eso también pasa en otros sectores, digo, es la convivencia entre el economista que te dice, mira, vos lo querrás hacer pero no tengo la plata, y el dirigente político que te dice, y mira, quiero quedar bien con los jubilados porque merecen que le mejoremos la vida y porque me votan. Pero digo, esa fue una crítica muy contundente dentro de Cambiemos al comienzo. Yo creo que eso hoy está visualizado como un error de Cambiemos, pero vamos a ser justos con esto. Por eso. Era un derecho en fallos a favor. O sea, Cambiemos lo único que hizo fue, en vez de arrastrar las patas y defenderse y decir, bueno, voy pagando en la medida que va venciendo, lo pago todo de golpe. No pateó. Y eso trajo un problema financiero. Pero digamos, la deuda ya existía de alguna manera. Uno, en vez de pagar en cuotas, la tarjeta la pagó toda de un saque, digamos, ¿no? Está bien. Y eso hoy, dado que la caja era finita, es visualizado como un error de financiero, digamos. Sí. Y eso yo creo que muchos dirigentes de Cambiemos ya lo estamos diciendo. Pero bueno, eso es agua pasada. Ahora el tema es, tenemos que... Esto no es del Frente de Todos, no es de Cambiemos, no es del radicalismo, no, esto es un problema global de la Argentina. Nosotros tenemos un sistema que no funciona, tenemos un montón de gente, no estamos creando trabajo, y el trabajo que creamos, yo lo que tengo miedo ahora, ¿saben qué es? Que en la fórmula esta, que se acaba de votar, los jubilados se van a beneficiar del aumento de la recaudación porque se cree que obviamente que va a haber un rebote, no sé si crecimiento, pero sí un rebote después de la gran caída del 2020, y entonces va a haber más recaudación. Ahora, yo lo que tengo miedo es que gran parte de ese rebote se lo lleve la recaudación en negro, digamos. O sea,
que la gente empiece a trabajar más informalmente que antes del 2020. Bueno, Porque le digo, las si anda... condiciones son tan... Sí, le digo, no es un muestreo el mío científico, pero si comés o tomás un café por algún bar de la zona de Congreso, es el mundo del efectivo nada más, ¿eh? Exacto, por eso fuerte, entonces sí. yo creo que nos Sí. podemos encontrar con la mala noticia de que este 40-45% de informalidad crezca, porque como venimos de un golpe a la institucionalidad, imagínate todos los bares, todos los restaurantes, que te van a volver a poner a la persona en blanco inmediatamente, o van a orejear la carta. ¿Durante Sí. cuánto tiempo te van a orejear la carta? Entonces, esto es lo que quiero decir. Yo creo que nosotros tenemos que, lamentablemente, porque a todos nos gusta tener la máxima cantidad de derechos y a todos nos gusta ser Suiza sin escalas, digamos. Sí. Pero lo tenemos que ir construyendo. O sea, Suiza se construyó, los países que tienen derechos se han ido construyendo, y nosotros creo que tenemos que hacernos cargo de que lo primero que tenemos que hacer es crear trabajo. Y para eso, lamentablemente, porque hay mucha gente que no le gusta, no lo quieren decir, va a haber que hacer un nuevo acuerdo general para hacer trabajo que involucre los aportes patronales, los aportes previsionales, porque no va a haber otra manera. Ahora, Diputado. lo que podemos hacer es lo que venimos haciendo hace muchas décadas, que es no mirarlo al problema. Sí. Y te doy una fórmula que no cumplo y te doy otra fórmula Sí. que no cumplo. Bueno, y así estamos. Diputado, a raíz de esto, la reforma tributaria que se hablaba era uno de los temas que probablemente llegaban al Congreso prontamente. ¿Tienen ustedes alguna novedad de que se pueda tratar en febrero, a fines de enero, que sea algo que vaya a discutirse? Yo creo que el gobierno ha manifestado su interés de reformar alguna parte del esquema tributario. Bueno, yo creo que el esquema tributario es otra parte, ¿no? Por supuesto. O sea, la parte laboral es una, la parte tributaria es otra, la parte previsional es otra. O sea, yo creo que hay... yo sinceramente creo que Argentina necesita un nuevo acuerdo que dé certezas y que sea mucho más flexible y digamos que promueva cualquier tipo de nueva actividad y nuevo empleo. Esa es la realidad. Por lo menos durante un tiempo. Sí. Por lo menos durante un tiempo. Puede no ser permanente, pero podemos decir, bueno, miren, señores, de acá durante los próximos 10 años estamos en una emergencia tal que vamos a estar trabajando así. Porque lo peor que hay es no poder trabajar. Así que, bueno, yo creo que realmente creo que tenemos que poner a la materia gris de Argentina, la cual claramente no levantaría la mano para estar en esos zapatos, ni tengo esa capacidad, pero sí la hay, y creo que realmente habría que encerrarlos en un cuarto y decir, señores, hasta en 2 meses ustedes salen de acá con una propuesta, no digo única, pero muy, muy parecida entre los diferentes técnicos de las diferentes fuerzas. Eso es lo que yo haría. Muy bien, el testimonio del diputado Javier Campos, hombre de la coalición cívica. Diputado, como siempre, muchas gracias. Y no vamos a hablar antes de fin de año otra vez, así que de corazón, muy buen 2021. Bueno, le agradezco mucho la llamada y realmente creo que nos merecemos un 2021 que realmente nos dé esperanzas a todos los argentinos, no solo en el lado sanitario, digamos, ¿no? Que lo necesitamos sin duda, pero yo realmente estoy sintiendo una desesperanza tan grande en la gente que creo que lo que más merecemos es esperanza. Y hago votos para que todos sintamos eso, sintamos que el país tiene salida. Así que le agradezco mucho los deseos, y ojalá se feliz, cumplan. Muy feliz año para todos y ya nos seguiremos viendo. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. El diputado Javier Campos. Yo no sé si es verdad, ayúdame, Fraquelli, ayúdame, Bugliorini, pero dicen que Campos fue un hombre clave en su momento para acercar. Él la conocía a Carrió y él lo conocía a Macri, estaban absolutamente enemistados, Macri y Carrió, y que él fue el hombre que de a poquito lo juntó, empezaron a hablar y empezó a parirse Cambiemos. Javier Campos. Hay que ver si ahora los vuelve a, sí, tenés razón. reunir un Qué poco, chica complicada ¿no? que Bugliorini, ¿eh? Exactamente. Le iba a preguntar, vos sabés, pero Sí. dije, no, fin de año, qué sé yo. Claro. Sí. No es el momento. Y está escéptico además, ¿viste? Sí. Bueno, vamos ahora con el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, del interbloque, que es el entrerriano, pero muy acordobesado, Mario Raúl Negri, que decía lo siguiente, a ver.
No sé cuál es la razón de la virulencia del enojo con nosotros que votamos en contra. Yo acepto lo que estén convencidos de que van a crecer a tasas chinas el año que viene y la inflación va a ser del 2%. Entonces tenían razón en no colocarla. Bien, adelante, confíen. Nosotros no confiamos. Y tenemos razones. Esta es una ley que por supuesto tiene dos planos. Nosotros no lo pudimos hacer. Ustedes podrían haberlo hecho y haber hecho un debate de 48 horas sobre la insustentabilidad del sistema previsional argentino, del horizonte a 10 años que vamos a tener, de los problemas que va a tener gobierne quien gobierne en la medida de relación aportantes y jubilados, de un sistema que no está en condiciones de financiar. Ese es el debate de fondo. ¿Qué hacemos con el 40% de activos con sueldos muy magros que no están en condiciones, el 90% de hacer los aportes que corresponden? Y además, en este momento, con una crisis profundizada entre pandemia, arrastre de años, la propia los errores, con más del 12% de caída del PBI, 3.400.000 desocupados, la informalidad campeando por todos lados. Entonces no hay que enojarse ni insultarse, hablemos del tema, de los hechos, como decía Russell, de los hechos. Esta es una ley sencilla para hablar de los hechos. Los hechos son los que tenemos por delante. Estaba mal la aplicación del criterio de movilidad, estaba mal, estaba bien la fórmula. Está bien esta, con esta se gana, con esta se pierde, es incorrecto el camino. Nosotros creemos que sí. Hay que cuidar mucho la palabra y buscar acuerdos sobre los temas de fondo. No hay que seguir gritándose sobre el pasado, porque el señor presidente tendrá que recordar bien en estos días, que se abrazó a los bancos, no se abrazó a los jubilados. Y en vez de haber votado hoy 29, si hubiéramos votado ayer 28, hubiéramos honrado al Día del Inocente. Nada más, presidente. Bueno, a ver, y vamos a saludar a un hombre del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Koenig. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo le va? Bueno, a ver, empiezo con lo que decía Negri. Dígame, ¿hubiese sido una inocentada votar esto el 28? ¿Usted cree que viene tan mal el tema para los jubilados como dice Negri? ¿O es una expresión política sectorial la del diputado? ¿Cómo lo ve? Yo, como soy peronista, creo que la única verdad es la realidad. Así que yo lo que me parece que tenemos que tomar como parámetro de esa realidad es cuánto tiempo estuvo vigente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner esta fórmula que ya se transformó en ley y cómo le fue a los jubilados, ¿no? De 8 años ganaron en 7, recuperaron un 23% de lo que sería su ingreso real, y me parece que eso es contundente. Y también miramos cómo le fue a los jubilados durante la época del macrismo, que perdieron evidentemente, ¿no? Digamos, entonces me parece que yo puedo entender que si uno hace propensiones apocalípticas, que en marzo viene un rebrote y que va a ser una destrucción de la Argentina y que todo se va a destruir, podríamos decir que esta nueva fórmula, que es la vieja fórmula de actualización de los ingresos de los jubilados y las jubiladas y de todo el sistema previsional argentino, sería un desastre. Pero la verdad es que muchas de esas previsiones apocalípticas que hemos escuchado en la boca de la derecha, después nunca se cumplen. Por ejemplo, la que decían respecto de que no íbamos a recibir las vacunas y que la Argentina se estaba dejando dormir por los otros países del mundo y que no negociaba nada porque estaba fuera del mundo.
Y la verdad es que ya en la Argentina, como en un puñado de países, se empezó a vacunar. Entonces me parece que todas estas prescripciones apocalípticas lo único que hacen es embarrar la cancha y tratar de, con una mirada muy mezquina, llevar un poco de harina para el molino propio, tratar de aparecer un poquito por televisión y hacer jueguito para la tribuna. Digo, realmente yo tengo la sensación de que tuvimos durante esta pandemia, que fue muy dura para todos los argentinos y las argentinas, y en particular para los jubilados, una oposición que no estuvo a la altura de las circunstancias históricas. Está. Pregunte, Fraquelli, a ver. Marcelo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo te va, Fernando? Diputado, ¿y cómo ve esa usted dice el tema de la realidad, que en definitiva habrá que ver cómo se da, ¿no?, en el futuro? ¿Y cómo ve usted el año 2021 en lo que tiene que ver con el crecimiento, con la producción, más allá del tema de la pandemia? Yo creo que sin duda el año que viene va a ser el año de la reconstrucción de la Argentina. Creo que la Argentina va a crecer a tasas, no quiero decir tasas chinas, pero digo que partimos de un piso muy bajo en los que nos dejó esta doble pandemia de 4 años de destrucción del aparato productivo por parte del neoliberalismo, y después la pandemia que tuvo en vilo al mundo y que destruyó no solamente la economía argentina, sino la economía de la mayoría de los países. Y hoy prácticamente no se registran en este cierre del año países que hayan tenido crecimiento de su PBI. La Argentina va a perder alrededor del 10%, y eso es mucho, y eso también es un piso para el crecimiento, y esto es un lugar desde donde vamos a arrancar. Y la recaudación en particular de ANSES, a la cual atamos esta fórmula, va a ser consecuente con ese crecimiento, ¿no? Digamos, yo no digo soy optimista, porque la verdad es que partimos de un piso tan bajo que el proceso de reconstrucción no alcanza para hacer un proceso de justicia, ¿no? Y esto, yo creo que hay que ser realista en esto también. Vamos a seguir viviendo en una Argentina injusta, pero va a ser una Argentina que paulatinamente se va recuperando. Y yo creo, como dijo claramente el miembro informante de nuestro bloque, el compañero Casareto, que hay que ver esto en el tiempo, ¿no? Digamos que no hay que verlo con una calculadora, ahora si gana o pierde en lo inmediato, sino hay que verlo con una perspectiva histórica, de ver cómo funcionó en el tiempo, y ver con una perspectiva histórica también desde ahora, a ver cómo va a funcionar a largo plazo, que yo no tengo duda que paso a paso los jubilados y las jubiladas van a ir recuperando la capacidad adquisitiva de sus salarios. Diputado, sí. ¿Qué tal? Le consulto, porque antes de que nos tengamos que despedir, me interesa saber si dentro de todo el pack económico que hay, en las próximas semanas se va a tratar algo dentro de las extraordinarias en diputados, y ya eso lo conversaron entre el bloque del oficialismo. No, particularmente, por lo menos no hemos conversado alguna de medidas, porque las medidas económicas tienen más que ver con el Ejecutivo que con las cosas que nosotros votamos, que es el marco normativo. Claro, no, pero dentro de todo el paquete que está dentro en el temario de extraordinarias, ¿no? Que hay un temario amplio, a ver si ya empezaban a tratar alguno de esos temas. No, por lo menos en la reunión del bloque no se trató ninguno de esos temas específicamente, ¿no? Digamos, en concreto, en la medida en que vayamos a ir abordando algunos temas, serán esos los temas que discutiremos en el bloque. Muy bien, diputado Marcelo Koenig, muchas gracias, buenas noches. Diputado, que tenga el mejor, usted, su familia, la Argentina, el mejor 2021 posible, ¿eh? Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Carlos y equipo, y feliz año para ustedes, para todos los diputados TV y sobre todo para todos los argentinos y las argentinas que lo estamos necesitando, porque ojalá que este sea el año que vuelvan la ronda del mate y los abrazos que tanto nos hacen bien a los argentinos.
Ahí estamos, Marcelo Koenig. Ahora nosotros entramos en los últimos minutos. Antes de la despedida, vamos con imágenes y la palabra del presidente de la Cámara despidiendo un año legislativo muy intenso y muy particular. A ver, Sergio Massa. Quiero aprovechar desde la presidencia para, entendiendo que fue un año muy particular, para agradecerles el trabajo de todo el año y para desearles para ustedes y cada una de sus familias la mayor felicidad para este fin de año y para el año que viene. Así que muchas gracias por el trabajo y muy feliz 21 para todos. Ojalá que el 21 nos encuentre unidos y vacunados a todos. Y también es el final nuestro de Diputados TV. Vamos a recordar primero agradecimientos básicamente a el señor Serenellini, que hoy está ausente por vacaciones, pero bueno, abrazo grande para él. Después a las autoridades del canal, a todos los compañeros, productores, editores, sonidistas, asistentes, pero básicamente me parece que nos queda a todos un gusto muy agradable por haber trabajado con absoluta comodidad, con mucha pluralidad, una pluralidad que no es común, con muchísima horizontalidad. Así que bueno, la verdad que desde el punto de vista profesional, un año muy intenso, pero muy, muy bueno, donde hemos trabajado siempre, repito, con la más absoluta comodidad, cuestión que a veces uno no puede lograr en todos los ámbitos donde le toca trabajar, así que hemos sido unos privilegiados, me parece. Pero bueno, por nuestra parte entonces, a ustedes muchas gracias, a nuestros compañeros. Nos estamos despidiendo en el final ella, a la que le falta muchísimo para jubilarse, pese a los cálculos, Jazmín Bulorini. A ver. No, ha sido un placer. Me parece que fue un año desafiante, así que un gusto desafiante también para los diputados, ¿no? Que cuando arrancaba esto no se sabía cómo iban a funcionar, había mucha desconfianza del sistema telemático, que la transparencia, y bueno, la verdad es que con creces lo superaron. Bueno, Jazmín, el mejor 2021, niña. Ay, para vos también. Bueno, gracias. Para todos. Y el señor Fernando Fraquelli, No, me sumo a los saludos de ustedes, a los saludos de Jazmín, a los saludos tuyos, Pato. Lo mejor para el año 2021. Me quedo también con esa imagen de Sergio Massa en el recinto de la Cámara de Diputados, con mucha presencialidad, y ojalá que en 2021 esa presencialidad de diputados esté aquí. Muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que ir. De corazón, otra vez muchas gracias. El mejor 2021 y nos estamos reencontrando en los primeros días del año que viene. Nada más, gracias, buenas noches. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos, porque nadie se salva